La vida durante la Segunda Guerra Mundial fue dura en cada rincón del planeta. La escasez de bienes, la brutalidad del combate y el ingreso de nuevas tecnologías dejaron algunas postales que hoy en día parecen surreales. Desde sistemas de puntos para acceder a la comida, a universidades prestigiosas que se dedicaron a la tortura y experimentación con humanos. Ningún ámbito de la vida quedó por fuera de la influencia bélica, y es por eso que en este nuevo video de historia militar queremos explorar algunas de las cosas más extrañas que fueron normales durante la Segunda Guerra Mundial. Prepárate, porque algunas de ellas son realmente desagradables. Situaciones extremas demandan soluciones ingeniosas, y por eso durante el conflicto que enfrentó a los aliados y las fuerzas del eje, surgieron trabajos bastante llamativos. Los cuidadores de palomas fueron personas exitosas y respetadas durante los años 40, ya que esas aves fueron extensamente utilizadas para enviar mensajes de forma secreta en zonas de gran peligro. De acuerdo con datos oficiales, el 90% de los mensajes enviados en palomas fueron entregados exitosamente. Otro empleo curioso fue el de grabador profesional de sonidos de artillería. Básicamente un soldado que se encargaba de grabar el sonido que producía el armamento enemigo, para luego poder analizarlo en detalle y localizar la posición basándose en las grabaciones. Hoy en día no hace falta que un soldado controle decenas de micrófonos en el campo de batalla, pero se siguen empleando tecnologías similares. Un empleo ya extinto es el de carpintero de aviación. Ya nadie recurre a aeronaves hechas de madera, pero en la Segunda Guerra Mundial el Waco CG-4 fue uno de los pilares en el transporte de tropas de Estados Unidos, con casi 14.000 unidades construidas. Es por eso que había empleados enteramente dedicados al trabajo con madera destinada a la construcción de aeronaves como el CG-4, el cual combinaba madera, acero y tela en su fuselaje. Un negocio más conocido, pero que terminó de consolidarse en estos tiempos, fue el de las tabacaleras. A principios del siglo XX, los cigarrillos eran considerados un vicio de la clase baja, reservados para niños inmigrantes que trabajaban en fábricas. La Primera Guerra Mundial fue el primer espaldarazo a la industria. Los soldados regresaron del frente con un marcado hábito de fumar. Tras una década de películas de Hollywood que hicieron del cigarrillo algo cool, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las tabacaleras vieron la posibilidad de instalarse como el vicio número 1 de Estados Unidos. Inicialmente las empresas donaron millones de paquetes, pero luego de unos meses el tío Sam tuvo que comprar miles de millones más. No hay números precisos, pero se estima que Estados Unidos compró 55.000 millones de cigarrillos para sus soldados solo en 1944. Eso explica gran parte del humo en Europa. Más allá de los esfuerzos individuales y sociales, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto deshumanizante que sirvió de escenario para las atrocidades médicas más impactantes de la historia, principalmente en manos de las fuerzas del eje. Algunos de los experimentos más horrorosos fueron resultado de una serie de bombardeos norteamericanos realizados por un B-29 Superfortress que partió de Guam y fue derribado cerca de Fukuoka el 5 de mayo de 1945. Los 12 tripulantes escaparon, pero varios perecieron tras sufrir disparos en pleno descenso o al tocar tierra. En total, 9 lograron sobrevivir a la experiencia, pero fueron tomados como prisioneros de inmediato. El capitán Marvin Watkins fue enviado a Tokio para ser interrogado, y el resto fue transferido a la Universidad Médica Imperial de Kioto, una de las instituciones médicas más importantes de Japón. Allí fue donde los prisioneros conocieron un horror que parecía ser exclusivo del sádico Dr. Mengele en Alemania. Los restos de los aviadores norteamericanos fueron preservados en formaldehído hasta el final de la guerra, cuando la evidencia fue destruida. Parte de la verdad se supo recién en 1948, cuando durante una sesión del Tribunal de Crímenes de Guerra en Yokohama, se testificó que los doctores de la universidad inyectaron agua marina en los prisioneros de guerra, ya que querían probar si ésta era capaz de reemplazar la solución salina.
Además, los doctores residentes removieron partes del hígado de los cautivos para ver qué tanto podían sobrevivir. Uno de los experimentos más asquerosos incluye la remoción de una porción del cerebro de un prisionero para tratar sus ataques de epilepsia. 23 personas fueron juzgadas por llevar a cabo vivisecciones y remociones incorrectas de partes corporales. 5 de esas personas fueron sentenciadas a muerte, 4 recibieron cadena perpetua y el resto sentencias más cortas. Uno de los doctores no supo soportar la vergüenza y se suicidó. Durante años, los experimentos fueron el sucio secreto de la institución, solo apareciendo en menciones y notas al pie. Esto cambió en 2015 cuando el Museo de la Universidad colocó placas e infografías que detallan lo ocurrido y recuerdan la vida de los soldados que fueron torturados en esas habitaciones. Pero esos no fueron los únicos experimentos políticos realizados por los nipones. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, para el cual se realizaron letales experimentos médicos sobre cuerpos de prisioneros chinos y rusos. El escuadrón se camufló como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, en el gobierno títere de Manchukuo. Se estima que al menos 10.000 personas, tanto civiles como militares, fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Entre las actividades se incluía la vivisección, la exposición a materiales mortales, las cirugías experimentales y el envenenamiento sistemático de prisioneros para analizar la reacción de su cuerpo a las sustancias. Por supuesto, en un video sobre aberraciones de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no se puede quedar sin participar. Para evitar que los soldados tuvieran la mente perturbada por la falta de contacto con mujeres, y más aún para evitar conductas que el Tercer Reich calificaba como inmorales, Alemania puso en funcionamiento una infame red de prostitución a lo largo de Europa. Se estima que para 1945 había cerca de 500 burdeles regentados por el ejército. La mayoría de las mujeres que habitaban esos lugares eran esclavas que accedían a punta de pistola a mantener relaciones con los soldados del Reich. Se estima que al menos 34.000 mujeres fueron obligadas a prostituirse en las regiones ocupadas por Alemania. Muchas de ellas pertenecían a pequeños pueblos campesinos que fueron devastados por la fuerza invasora. Una vez terminada la guerra, la gran mayoría de las prisioneras nunca relató sus experiencias traumáticas por vergüenza a ser juzgadas por su propia gente. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial se extendieron mucho más allá de los teatros bélicos de Europa, el norte de África y el Pacífico. En Estados Unidos, uno de los principales síntomas del caos económico fue el sistema de racionamiento de bienes de consumo básico. Una vez que el tío Sam entró en el conflicto, se hizo evidente que el precio también sería pagado por los ciudadanos de a pie. Así nació la OPA, lo que podríamos traducir como Oficina de Administración de Precios. Estaba encargada de controlar no solo el valor, sino la distribución de productos como café, azúcar e incluso goma de mascar. Fue necesario un complejo sistema que determinaba cuántas unidades podía llevar cada persona, en qué horario y con cuánta frecuencia. Por supuesto que esto no le agradó a nadie, pero era necesario para que toda la población pudiese contar con cosas tan sencillas como infusiones o papel higiénico. El gobierno norteamericano instauró un sistema de puntos que eran otorgados a cada persona, incluso a los bebés. Al comprar un ítem, además de pagarlo, había que entregar los puntos correspondientes. En 1943, medio kilo de bacon costaba 30 centavos, pero el comprador debía entregar 7 puntos de racionamiento. Estos puntos estaban en forma de estampas que se encontraban en libros de distribución gratuita a lo largo del conflicto. Como detalle curioso, el primer bien de consumo en ser racionado fueron las ruedas de automóvil, cuya compra estuvo restringida a las pocas semanas del ataque a Pearl Harbor. De lo más frívolo a las tragedias más horrendas del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo complejo que abarcó todas las facetas de la humanidad. Por el momento nos despedimos, pero antes queremos invitarte a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Historia Militar.